los que están del otro lado, los que están de acá. Y como si fuesen mimos, nos vamos ayudando mutuamente. Muchísimas gracias a los oyentes que a lo largo de la semana nos fueron contando las vivencias tras escuchar el programa anterior. Y nos empezaron a contar de qué cada uno se fue desencriptando a lo largo de su vida, de qué se fue liberando, qué lastre fue dejando en el camino. Esto es un poco la historia de la radio. Que más allá que ahora sea una radio online, sea una radio digital, nos permite estar cerca, ahí, susurrándole al oído del que está del otro lado. Y encima este tipo de programas tiene la particularidad que encima te susurran los tipos que escriben. Y eso está bueno. Esta semana, acá en Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, en Argentina, tuvimos una noticia que en realidad es una más de tantas. Primero, me parece que está bueno contar un poquito de qué va la cosa. En una plaza, una madre estaba amamantando a su hijo, después de una larga mañana de trámites, y el hijo había empezado a tener hambre, y sacó su pecho y le dio su pecho para amamantarlo. En una de las plazas principales de San Isidro. Dos efectivos femeninas de la policía municipal se acercaban hacia ella, le pidieron documentos, trataron de disuadirla, y al ver que la madre quería seguir amamantando a su hijo porque tenía hambre, cosa que parece lógica, al menos a la mayoría de todos nosotros alguna vez nos pasó, la amenazaron con llevarla detenida. La madre intentó hacer valer sus derechos, se acercó hacia algunos policías, policía bonaerense que estaban allí, y después intentó también ir más arriba hacia una dependencia oficial, y ninguno de ellos le dio respuesta. Y ninguno de ellos no solamente le dio respuesta, prácticamente no la escuchó. Y estos casos que parecen anécdotas se empiezan a reproducir en distintos lugares del país, y ya deja la violencia de género para convertirse en una violencia de todo tipo. Violencia inhumana. Y me parece que los que estamos en este lado tenemos que tratar de empezar a plantar nuestros lugares, desde dónde estamos parados y qué pensamos. Siempre es bueno decirlo, y mucho más si viene de la mano del arte. Yo me ponía a pensar por estos días cuándo fue que dejamos de sentir empatía, ¿no? Cuando el otro dejó de ser un nosotros en otra piel. Cuando exiliamos el corazón, digo. Son cosas tan simples. Eso me preguntaba. Entonces, por estos días empecé a hablar con amigos y con otros que ni siquiera son amigos, que escriben, escritores, actores, algunos dramaturgos, convocándolos para hacer algo, que vendrá seguramente dentro de un par de semanas. Pero hay alguien que al menos se enganchó con esto inmediatamente, que es Benjamín Prado, que es un escritor, es un novelista, un ensayista, un poeta, un gran poeta español, que no dudó ni un instante y nos dejó un audio. Pero para que ustedes tengan una pequeña noción quién es Benjamín, porque para muchos simplemente es el tipo que escribió o que coescribió el disco con Joaquín Sabina, Vinagre y Rosas. Pero es mucho más que eso. Esperamos este año poder contar con él en una entrevista para que lo conozcan bien a fondo. Axel, poné el audio de Benjamín si lo tienes a mano. Tipos de policías, ¿por qué hay dos tipos de países? En los primeros, cuando alguien se cruza con un miembro de las fuerzas del orden, se siente protegido. En los segundos, se siente amenazado.
Qué lindo, ¿no? Que la tenés Tollback. Después de si querés, entramos nosotros y ya podés bajar. Ahí está, eso Listo. es lo que te digo. Sí, me imaginé. Se llaman democracias. Los segundos o son una dictadura o perviven en ellos por debajo de las leyes, por debajo de lo que se ve, algunos de los abusos que caracterizan los totalitarismos. La violencia de género, de cualquier género y contra cualquier género, ya es un drama suficientemente terrible como para que encima aquellos que debieran vigilarlo y amparar a las víctimas se sumen a las filas de los verdugos. ¿Ahí está bien? ¿Ahí está bien? ¿Sí? Gracias, Benjamín, por habernos mandado este audio. Gracias por estar presente y gracias por servirnos también un poco como introducción para este programa. Que como veníamos diciendo, hay casualidades que parecen causalidades. Quien está en la mesa con nosotros hoy es Nerio Tello. Nerio Tello, a ver, vamos a presentarlo. No sé en qué orden van las cosas, Nerio. Yo tiro y vos ubicalas. No sé si hay un orden. Eso es bueno, eso es muy bueno. Periodista, escritor, editor, docente. ¿Cómo Sí. lo ubicás? Periodista. Digamos, soy básicamente un periodista. Periodista que escribe, un periodista que da clases, un periodista que... también puedo decir que soy un hombre de teatro, porque en realidad mi primer profesión fue el teatro, ¿no? Como actor, director, dramaturgo, etcétera, ¿no? Así que... Pero ahora vinculo mucho el tema de la escritura a través de, bueno, la escritura periodística, la escritura de libros y también la dramaturgia, ¿no? ¿Cómo es que haces para combinar todas estas cosas? Bueno, ahora en una época me costaba mucho porque tenía trabajos muy con horarios y tenía hijos chicos, etcétera, etcétera. Ahora mis hijos son grandes, ya no tengo ese compromiso diario de la cotidianidad del chico, llevarlo a la escuela, traerlo, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tampoco tengo un trabajo con horarios, ¿no? Ya hace varios años que trabajo por mi cuenta, digamos, soy freelance, hago periodismo freelance, hago trabajo de editoriales freelance, entonces eso tiene su riesgo, su costo y tiene su gran beneficio también, que es el hecho de que, bueno, uno puede manejar mejor sus tiempos. Entonces, en un momento yo había dejado un poco el teatro de lado porque estaba muy acuciado por los tiempos, los horarios. Yo trabajaba en los diarios sábado o domingo y eran los días que hay que hacer teatro, entonces se complicaba todo. En una época hacía teatro los lunes. Claro. Así que, bueno, finalmente me tomé un paréntesis de varios años y seguí viendo teatro, seguí escribiendo algo, pero me tomé un paréntesis largo de más de 10 años y bueno, cuando más o menos se acomodó la cosa, volví a ese que es como mi primer amor, digamos, pero vos sabés que yo empecé a trabajar en periodismo porque me gustaba el teatro. Mi idea o mi ilusión era hacer comentarios de teatro, críticas de teatro, entrevistas, digamos, quería vincular esos dos mundos, ¿no? Y una vez que yo empecé a trabajar en los medios ya en forma constante, me di cuenta que en realidad me encantaba hacer periodismo. Claro. Y ya mucho más allá del espectáculo. Es más, yo dejé de hacer periodismo de espectáculo. Yo fui jefe de espectáculo en 2 diarios y después ya me fui de eso, no quise saber nada más con eso. Yo ya ahora soy un periodista todoterreno, digamos, escribo lo que me pongan, pero hago hoy teatro porque en realidad volví después de muchas vueltas, pero hago como crónicas para una revista del proyecto Mecenazgo que se llama Mecenas, entonces hago notas sobre espectáculos de teatro y de música popular que han obtenido el beneficio de los proyectos estos del mecenazgo, ¿no? Entonces... En realidad, Nerio es uno de esos personajes con el que se puede hablar un montón de temas y que justamente creo que la invitación va a estar para otras oportunidades también, porque está bueno charlar con él, pero de música popular, de teatro, de literatura. Y un poco este encuentro
estando por cuestiones personales mías de salud, básicamente, sí. que tuvo como 4 fechas, y pobre Neri ya se lo iba suspendiendo. La realidad es que, vaya, una de las cosas que habíamos charlado para este encuentro eran los libros prohibidos, ¿no? Y digo, ¿cómo, a veces cómo las casualidades, cómo las temáticas empiezan a tirarse solas en la mesa? Sí. Sí, vos sabés que en realidad no me acordaba, pero ahora que me decís, la primera conversación fue alrededor de ese tema. Y yo justo había escrito algo yo hago unas columnas para una revista de Mar del Plata que se llama Leemos. Que es muy buena. Sí, está muy bien, todo libros, ¿no? Yo hago columnas más vinculadas con el mundo de los libros, pero no hago crítica o comentarios de libros, sino hago más cosas que tengan que ver con el mundo de la literatura o de los escritores, ¿no? Y yo había escrito a raíz creo que fue el 4 de marzo, ¿no? Que escribí una nota sobre libros para niños prohibidos, porque una de las primeras cosas que yo hice en radio en forma independiente, yo fui productor de radio, coordinador de radio cuando empecé a trabajar en periodismo hace más de 30 años, y después cuando yo me abrí de eso, ya trabajaba en prensa gráfica, tuve la oportunidad de hacer un programa, en ese momento en Radio Continental había un proyecto muy interesante que se llamaba, esto fue cuando vino la democracia, que era revisar el pasado inmediato, ¿no? Entonces había un programa que se salía todos los domingos, toda la mañana, creo que era de 9 a 1, una cosa así, larguísimo el programa, y era temático. O sea, uno de los programas fue dedicado, por ejemplo, a la Guerra de Malvinas, o no me acuerdo, pero eran temas muy polémicos y que tenían que ver con la revisión del pasado reciente. Y yo hice un programa de 4 horas sobre los libros para niños prohibidos por el proceso. Ahí entrevisté a escritores, a editores, y hablando sobre ese tema, ¿no? Y justamente una de las cosas que se me iban ocurriendo es, digo, los que andamos, bueno, yo me voy a sumar a esta lista, pero yo estoy ya saliendo de ese grupo. Entre los que estamos entre los 35 y los 45, yo ahora me estoy cayendo para ese lado, digo, ¿qué nos perdimos? ¿Qué nos perdieron? ¿Qué nos quitaron? ¿Qué no leímos y que no nos enteramos que había? Bueno, yo creo que se perdió mucho, porque en todo lo que ha sido la formación del proceso fue, bueno, una formación vaciada de contenido. Después hubo otro momento de vaciamiento de contenido que fueron los años 90, que esto también hay que decirlo. Entre el 90 y el 2000, bueno, el gobierno de Menem particularmente o puntualmente fue una época de vaciamientos de contenidos. Te cuento una anécdota. Ayer le hice una nota a una gente de un grupo que hacen música judía para la revista Mecenazgo. Y me decían, le pregunto si esa música se tocaba en las fiestas. Yo estaba en fiestas judías donde se tocan esas cosas, es muy interesante. Además, nosotros estamos acá en Villa Crespo, que es un barrio judío por excelencia. Bueno, y me decían que la música siempre se tocaba en los cumpleaños, en las fiestas, en los bar mitzvah y todo ese tipo de cosas, pero que en los 90 había desaparecido la música judía de las fiestas judías y volvió recién en el 2000, 2001. Digamos, no importa las explicaciones, no vienen al caso, pero digamos, qué cosa curiosa. Bueno, ese vaciamiento cultural se produjo, pero más violentamente en la época del proceso, porque eso en los 90 fue casi una cosa como voluntaria, o aceptada, o consensuada, o no sé qué, por los demás, digamos, pero en la época del proceso fue una imposición desde arriba. Yo trabajé en la época del proceso en radio, varios años en radio, y en radio trabajábamos bajo una presión bastante grande porque, por ejemplo, no se podían hacer entrevistas. En vivo nunca. Había que grabar. Y a algunos personajes, a otros no se los podía. Bueno, había una serie de problemas. Y en el tema de la literatura también, porque eran prohibiciones como... Algunas eran muy conocidas y otras eran muy solapadas, no se sabía por qué era. A veces eran recomendaciones, entre comillas, para que no se mencionara determinado tema. Pero había cosas absurdas. Vos que empezaste con el tema de esta gran teteada nacional que se ha hecho en estos días a raíz de la protesta contra por la cosa esa tan terrible que le pasó a esa pobre chica que estaba amamantando. Había un libro que era un libro casi científico, digamos, de una autora europea, que no me acuerdo ahora el nombre, que era se llamaba Cómo nacen los chicos o algo así. Y tenía ilustraciones muy realistas sobre el tema de los embarazos, qué sé yo. Obviamente ese libro fue prohibido porque en la época del proceso no había niños. No sé si vos sabías que en esa época no se creaban los niños de esa manera. En ese momento los niños nacían por arte de magia, digamos, ¿no? Repollos y otros artilugios, digamos, pero no había niños. Y
Y había otros autores que, bueno, tenían unas metáforas que eran bastante claras en algún sentido, pero también había muchísima arbitrariedad. De todos modos, no importa si eran arbitrarios o tenían razón, el tema es que la prohibición existía, digamos, ¿no? Y esos libros, bueno, desaparecieron de las librerías, más allá de los libros que se quemaron y todo ese tipo de cosas, ¿no? Digamos, hubo un vaciamiento cultural, pero no es por un tema, un libro puntual. Es lo que pasó en la educación, ¿no? Es lo que pasó en las escuelas. La persona que hizo la escuela primaria en esa época es una cosa terrible. Yo tengo un amigo que es contador y tiene 53, 54 años, que hizo la universidad en esos años. Y él es contador recibido hace muchos años. Él ahora está estudiando economía. Y me dice que a los 52 años llegó a la facultad y leyó por primera vez a Marx. Porque en el año 76, cuando él ingresó a la facultad, no existían como autores. Había autores que no, digo, como cosa, digamos, como esto se extendía a todos los ámbitos, ¿no? Y yendo al tema de los niños, porque en realidad, a ver, cuando uno empieza a pensar el tema de las prohibiciones, obviamente creo que las hace mucho más gráfica la idea, al menos, con los adultos. Pero en el tema de los niños, ¿qué consecuencias hay a futuro? Digo, ese vaciamiento de contenido del que vos hablás, ¿cómo después se pudo enmendar y se puede enmendar? ¿O se convierte en una tierra infértil todo eso? Y yo creo que es difícil. Yo creo que lo que siempre salva al niño es la familia. Yo creo que eso... Yo lo tengo el ejemplo más cercano, vuelvo sobre los 90, porque los chicos nacidos en los 90 han sido alumnos míos en la mitad del 2000 y hasta hoy, ¿no? Los chicos que nacieron en el 90, 92, 95, 98, tengo alumnos que nacieron en el 99, ya me parece que, ¿viste? que son demasiado jóvenes ya, pero bueno, esos chicos han sufrido también un vaciamiento cultural muy serio y hoy te encontrás yo ahora no doy más clases en carreras regulares, yo daba clases en terciario en la universidad, yo ya no doy más, doy solo seminarios para gente más grande, digamos, ¿no? Pero era realmente fatigoso trabajar con estos chicos porque tenían voluntad y tenían entusiasmo, pero no tenían la formación básica, digamos, no saber lo que era el sujeto y predicado, a eso me refiero con lo básico, claro, ¿no? Claro. Y bueno, ese vaciamiento se nota y se va, y después se prolonga, y después es muy difícil recuperar eso. ¿Quién recupera? Aquel que tiene una familia donde se lee, donde se conversa, donde hay algún otro tipo de inquietudes. Me quiero poner a ver, le propongo a los oyentes que están del otro lado, que en muchos casos son mayores que yo, por suerte, porque eso nos genera, y en otros casos son mucho más chicos, pero para los más chicos, digo, es un poco este comentario, y para los más grandes que lo recuerden, y que se lo cuenten a los más chicos. Más allá de todo, antes las casas eran más grandes, Sí. Y en esas casas más grandes había lugar para el ocio, porque, a ver, para la gente de 50, 60, 70 y más, el ocio tenía otro sentido, tenía otro objetivo. Sí. El ocio era formativo, no era un ocio perezoso. Claro. Entonces las casas tenían lugar para otras cosas. A lo mejor no había demasiado fondo para comprar libros, pero había lugares. Hoy los nuevos departamentos que se venden son tan comprimidos que la única biblioteca que se puede llegar a contar es la que alguien puede llegar a bajar y tener en su celular. Y nada más. Digo, no hay lugar para los libros, no hay lugar para la formación prácticamente. Sí, y estoy hablando ediliciamente. Cómo los conceptos y cómo estas ideas que nos van atravesando como ríos nos van cambiando la dinámica de vivir a todos y no nos damos cuenta. No, por supuesto. Sí. Además, todo lo que es la paranoia, digamos, invade la vida familiar de tal manera que no es que no hay libros, no hay diálogo. Uh-huh. Libros ya es lo de menos. El problema es que están 4 en la mesa y cada uno está con su teléfono chateando o no sé qué cosa, ¿no? Eso también es una enfermedad de estos tiempos, digamos, ¿no? Y bueno, pero es lo que uno tiene. ¿Cómo luchar contra eso, no? Totalmente. Es muy difícil, ¿no? Pero es cierto lo que vos decís en cuanto a los espacios físicos. Pero yo creo que el primer gran ataque contra eso fue la televisión, la invasibilidad de televisión, y cuando los aparatos se hicieron muy baratos, que cada uno en un dormitorio un televisor, y en el comedor y en la cocina, y
y ya no había espacio. Yo que como soy medio antiguo, digamos, cuando yo tenía mis hijos, mi hijo tiene 38 años ahora y mi hija tiene 35. Cuando ellos eran chicos, yo nunca quise tener televisor en el comedor, ni en la cocina. Tenía televisor solamente en el dormitorio. Ellos a veces estaban viendo televisión a la hora de comer, y le decía, venga a comer, estoy viendo tal programa. Entonces, viste, era luchar contra eso, pero mientras se comía no se veía televisión. De hecho, en la casa de mis hijos, mi hija ya está casada, tiene una hija, y no tiene televisor en la casa. No lo tiene, se le rompió y lo tiraron y quedó ahí. Y mi hijo tiene un televisor, pero en realidad no tiene mucho tiempo de verlo. En realidad las cosas es como que nos fueron cambiando. Sí. Pero creo que la síntesis de lo que podamos hablar tiene que ver con esta idea de los vaciamientos de contenido. Sí. Ahora bien, en los últimos tiempos hay un resurgir de librerías, de editoriales, de editoriales, de autores. Sí, sí. Porque las librerías últimamente también empiezan a desaparecer y a mermar en la ciudad de Buenos Aires, al menos. ¿Pero eso es sinónimo de más lectura o es simplemente sinónimo de mercado? Y no sé, creo que es sinónimo de mercado, básicamente. Yo no sé si se lee más, se venden más libros, que se producen más libros. Vos sabés que en la Argentina está haciendo en este momento, no sé, 30.000 títulos por año. Es una barbaridad, ¿no? Es una barbaridad. No hay librería que pueda soportar esa nueva edición de 30.000 libros. Supongamos que 10.000 sean más o menos interesantes. Bueno, sigue siendo una cantidad enorme, digamos, ¿no? Igual la mayoría son ediciones gourmet, ¿no? Son muy pequeñas. Bueno, en general acá será poca cantidad porque el mercado se ha achicado mucho. Es un mercado chico en principio y es un mercado que además se ha achicado y se está achicando cada vez más, ¿no? Hoy es un mercado muy restringido, ¿no? Este es un país muy grande, hay dificultades en la distribución, es todo costoso. Yo vengo ahora de la Feria del Libro de La Rioja, donde está funcionando muy bien esa feria, pero ya ha crecido mucho en los últimos años. Y por suerte hoy uno encuentra mucho material, pero hasta hace 3, 4 años uno iba, yo por ejemplo iba a la Feria del Libro de La Rioja y nunca encontré un libro mío. Nunca, porque la editorial para la que trabajo no distribuye nadie. Ahora fui y había. Ha cambiado. Pero bueno, viste, tenía que llevar yo mis libros en la mano, viste, y transformarme en vendedor de libros. Cosa que odio. Claro, pero es lo que le pasa a muchos autores, sí, en realidad. Sí. Es lo que pasa a muchos autores. Vamos a un pequeño separador cortito y vamos a hablar de alguno de tus libros. Bueno, gracias. ¿Qué tenemos? Pues había visto. Este fue el último que presentaste, sí, ¿no? Ese salió ahora para la feria. En realidad, la primera pregunta que tengo para Nerio, mucho antes de hablar de tus últimos 2 libros, sí, es ¿cuándo escribís tanto? Tenés más de 30 libros publicados. ¿Cómo? O sea, vos no tenés televisión, pero tampoco hablas con tu familia. ¿Cómo hacés para escribir tanto? No, y no veo televisión, veo muy poco, ¿ves? Pero no, se dio que en algún momento en realidad mi trabajo consistía en editar y escribir libros, y a veces era la necesidad lo que me obligaba a tener que cerrar libros y libros, porque bueno, había que era mi trabajo, había digamos, que comer, ¿no? Y además a mí me gustaba mucho y me entusiasmaba mucho. Yo soy como muy obsesivo. Una vez que me pongo a trabajar es como que no paro, digamos, ¿no? Y le doy y además soy una persona que siempre estoy aprendiendo cosas, ¿no? Porque yo a los, no sé, 50 años me contrataron para escribir un guión para un cómic y fue un desastre. Lo tuve que escribir 3 veces. Me llevó 6 meses cerrar el guión. Con lo que me pagaron, en realidad, no sé si me pagaban los colectivos para ir. Pero a partir de ahí empecé a escribir guiones de cómic. Yo estoy escribiendo guiones para televisión. Fue una inversión que hice, ¿no? Claro. Y además fue un desafío. Y además es un desafío porque uno
es un profesional, es una persona que se gana escribiendo y de pronto haces un trabajo y no funciona, te lo rebotan, te lo tachan, ¿viste? Pues a veces cuando yo tengo alumnos y están muy ansiosos, le hago una marca en el papel y la persona abre los ojos, le digo, si vos vieras las correcciones que me han hecho a mí, no te alarmarías con esto. Exactamente. Digo, la escritura tiene mucho de transpiración, esto es lo que hablamos con un montón de escritores, ¿no? Sí, sí. Pero claro, es un trabajo duro, a pesar que uno tiene el culo pegado en la silla. Sí. Es un trabajo duro. Es muy duro, sí. Con poco sueño, por lo general. Sí, se trabaja mucho. Yo tengo, digamos, tengo pocos talentos, pero entre los pocos que tengo es que soy muy disciplinado y me siento todos los días y me levanto y me pongo a escribir y casi cosa que me distraiga cuando escribo, salvo el mate que se enfría, lo demás no hay cosa que me distraiga. Yo le doy para adelante, le doy, me planteo objetivos, digo, tengo que escribir 10.000 caracteres hoy y le meto hasta que meto a los 10.000. Así que no, en ese aspecto, digamos... Ya tenés una dinámica, digo, cuando vos escribís ya tenés una cosa editada en la cabeza, casi previamente y sin pensarlo. Y sí, pero además muchos de los libros que hice yo son libros más de tipo ensayístico, entonces son con planificaciones previas, digamos, entonces es muy difícil que el libro te genere un conflicto en algún momento que no puedas avanzar, son libros escritos desde la racionalidad y la reflexión, entonces es distinto al que escribe una novela o escribe poesía, como es tu caso, ¿no? Que me parece que es distinta la dinámica. A veces vos te querés poner a escribir, a lo mejor estás 3 horas y no te salió una palabra. A mí no me pasa eso, a mí las palabras me salen. Claro, totalmente. Pero es otro el objetivo y la mecánica y la dinámica del trabajo. El último libro que presentaste es Crónica Narrativa. ¿Qué es y cómo se escribe? Sí. Tiene crónicas completas. A ver, para la gente, vamos a citar algunos que seguramente los van a conocer. Roberto Art, esto sale en casi toda América y lo conocen a Roberto Art, por suerte. Rodolfo Walsh, Tomás Eloy Martínez, Leila Guerreiro. Mira vos. Fue un acordarme un montón de cosas de chico. Javier Sinay. Sí. Este libro, que está publicado por Ediciones Siccus, ¿cómo surgió? ¿Y por qué el nacimiento de este libro? Yo tengo 3 o 4 libros de periodismo y todos surgieron por necesidades propias del dictado de las materias, ¿no? Yo el primer libro que hice lo hice porque en realidad veía que no había un material para los alumnos, un material que se adaptara al lenguaje de los alumnos, interesara a los alumnos, los libros los aburrían. Yo hacía fotocopias, le daba 3 hojitas y te miraban de costado. Entonces yo hice un libro de periodismo que es un libro muy dinámico, muy entretenido. Tiene como dos o tres entradas diferentes el libro, es decir, eso ya produce una desorientación en el lector, ¿no? Y tiene mucho humor. Entonces yo me tomo mucho en solfa también el trabajo. Entonces eso funciona muy bien. Es un libro que yo edité en el año 98 y que se ha vendido mucho, la verdad que... Entonces siempre me los planteé los libros como una necesidad, digamos. ¿Qué es lo que no hay y que yo puedo aportar? Hay muchas cosas que faltan y hay muchas cosas que no puedo hacer porque no son de mí, no son tema mío. Pero, por ejemplo, tengo un libro sobre entrevistas radiales también que hice con Marcelo Pérez Cotén, porque no hay libros sobre entrevistas radiales. Y este libro, yo doy cursos de redacción periodística y de crónicas desde hace varios años, y en realidad no hay un material unificador de todo. Hay libros parciales, hay libros muy buenos que son de los propios cronistas, como Caparrós, Leila Guerriero, refieres acerca de su oficio, pero que no son libros, ¿cómo te diría? Que formativos. No tienen una organización o una cuestión didáctica. Lo bueno de esto es que la visión de Nerio Tello va a poder llegar a un montón de nuestros oyentes que están del otro lado del continente y mismo en este. Digo, gente que está en España, que está en toda América. Y está bueno poder tener la mirada formativa de un docente que colabora para el que quiere trabajar en esto, o construir su profesión para algunos oficios, para mi profesión. Pero más allá de eso, también está muy bueno para aquellos que no quieren trabajar de esto,
pero que también puedan empezar a entender de qué la va, digo, Claro. el periodismo y Sí, cómo sí. funciona, Ujú. porque así a lo mejor también se puede hacer otras lecturas de la propia información que le dan. Y hay Sí. un libro que ya va por la segunda edición, que es otro que trajiste acá, que es Escritura Creativa. Sí, sí, sí. Guía de indagación. ¿Por qué indagación? Es la búsqueda, es la investigación. Es la investigación propia acerca de uno en uno mismo, digamos, Ok. del lenguaje, ¿no? Ok. Y la práctica literaria. Y la práctica, O sea, guía exactamente. de la indagación y la práctica literaria. Sí, Bien. yo digo que, digamos, este libro está pensado, son ejercicios, digamos, disparadores para trabajar el tema de la escritura, que sirven para cualquier persona que tiene por ahí la iniciativa, las ganas, el deseo y que por ahí tiene algunas trabas para comenzar. Hay personas que escriben naturalmente y que ya les sale así y este libro no le va a aportar nada, pero hay otras personas, yo este libro lo hice en realidad a partir de unos cursos que daba yo por gente que venía a decir, yo quiero escribir, yo tengo una idea, pero no sé por dónde empezar, no sé cómo hacerlo. Bueno, entonces ahí dije, bueno, acá hay que solucionar este tema, que es, yo quiero escribir y no sé por dónde empezar, no sé qué hacer, no se me ocurre una idea. Bueno, acá le tiro 30, 40 ideas como para que él pueda escribir sobre cualquier cosa. Y lo que el libro hace, no está explicitado eso, pero lo que el libro hace es tratar de desarrollar entrenamientos específicos en determinadas cosas. Por ejemplo, hay textos, hay ejercicios para entrenar la mirada, hay ejercicios para entrenar los sentidos, ejercicios para entrenar las descripciones, etcétera. Está bueno. ¿Estos libros se pueden conseguir de manera online para la gente que no está en Argentina? ¿Tenés idea? Supongo que se lo piden a la editorial, Ok. pero viste, Vamos a más de buscar. ellos es sí, el mail de la editorial es venta@sicus.org.ar. Ok, Org perfecto. es ORG porque es una asociación civil, es una fundación, ¿no? Buenísimo. Entonces que se comuniquen con ellos y vean la posibilidad, porque muchos de nuestros oyentes son adeptos a escribir. Ah, Entonces está bueno porque seguramente Escritura Creativa le va a poder dar una mano para golpear estas puertas que tienen que ver con el trabajo literario. Claro, sí, sí. Todo esto está muy vinculado también con el tema del periodismo, digamos, porque yo estoy desarrollando, trabajando en este tema de lo que es la crónica narrativa, que vos sabés que es un género que está ahí a caballo entre la literatura y el periodismo, digamos, porque es un género periodístico, pero que se apoya en todos recursos literarios. Totalmente. Y los cronistas, por lo menos los que están seleccionados en este libro, uno ve que son grandes, grandes escritores, básicamente, ¿no? Anerio, vayan buscando otras facetas. Hoy conocieron esta, seguramente lo vamos a invitar nuevamente porque hay un montón de cosas para hablar con Nerio, pero más allá de eso, traten de ingresar en la página del canal Encuentro y ahí van a encontrar algunos micros que estuvo haciendo y que va a estar, que está haciendo ahora y van a salir en breve nuevamente al aire. Con lo cual ahí van a tener otra faceta de Nerio, que obviamente siempre son facetas que a uno lo pueden llegar a ayudar para ir creciendo y desarrollándose y al menos repensándose en algún punto. Sí. Esa es la premisa. Sí, es cierto. Estos guiones, digamos, están trabajados sobre una cosa que yo vengo trabajando desde hace tiempo, que es tratar de llevar temas de corte académico al lenguaje de divulgación, digamos, ¿no? Entonces, este ciclo se llama Cultura para Principiantes y son grandes personajes de la cultura dichos en 10 minutos, con dibujos, con animación de palabras, etcétera, ¿no? Y a veces es difícil. El año pasado hice Foucault, hice Keynes, hice Gramsci, hice varios. Este año va a salir Simón de Beauvoir, por ejemplo. Vamos a ver si nosotros dentro del posteo que vamos a hacer del programa dentro de nuestro blog, ponemos algún link como para que también la gente lo pueda ver. Ah, está bueno. Nerio, mil gracias por haber estado. Por favor. Y después también entren en el posteo y vamos a poner algunas cosas como para que puedan ubicarlo y demás. Chicos, gracias por estar del otro lado. Se vuela el programa, siempre vuela. Gracias, Axel. Si quieren volver a escucharlo pueden ingresar en la página de la radio, radiotrentopic.com.ar, o volver a escucharlo mañana en Radio Surquí de Costa Rica, y si no, ingresan en nuestro blog noche.com.ar y ahí lo van a encontrar. Los que hicimos Noche de Letras, de otro lado, Axel Coldeira, y también de este lado apretando un botoncito. En la producción, Matías Paradela. En la artística, Luciano Fernández. Iba a decir Fernández Luciano.
al frente. Y acá en la conducción Leandro Murciego. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos. Chao. Rápido, guasón. Sí, vuela todo. Vuela acá. No sé, escuché el de las chicas, muy divertido. Sí, Sí, aparte... la cantaba y todo. Sí, es como que... Le pusieron también un toque distinto. Y eso está bueno. Eso está muy bueno. A ver...